Ya, sí. Ok, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, nosotros somos el grupo 4. Vamos a hablar sobre el rol de la microbiota intestinal en las enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. La evidencia actual revela que existe una asociación entre la microbiota intestinal y varias enfermedades, dentro de las cuales están las enfermedades cardiovasculares. La alteración de la composición de la flora intestinal, referida como disbiosis, se ha descrito en enfermedades como hipertensión, arteriosclerosis, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y arritmia. En esta exposición vamos a hablar sobre la composición de la microbiota intestinal, sus diversas funciones y los mecanismos biológicos que explican su vínculo con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. También hablaremos sobre los enfoques terapéuticos destinados a restaurar el microbiota intestinal y poder prevenir dicha enfermedad. Siguiente, por favor. Dentro de las generalidades de la microbiota, esta se caracteriza por una diversidad ecológica de microorganismos, con más de 100 billones de células microbianas que viven simbióticamente dentro de ellas. Los microorganismos que habitan en varias partes del cuerpo, pero es el 90% de ellas que se ubican en el intestino delgado y grueso. Codifican más de 3 millones de genes que producen miles de metabolitos, mientras que el genoma humano consta aproximadamente de 23.000 genes. Siguiente. Eh, la microbiota intestinal desde antes se pensaba que iniciaba desde el nacimiento, pero según los estudios actuales demuestran desde la placenta ya hay una relación juntamente con el huésped y cumple funciones como una de ellas inmunológicas, ya que modela el desarrollo del sistema inmune y a su vez el sistema inmune se retroalimenta de la composición de la microbiota. En esta relación es donde se va a poder predisponer algunas patologías o como también poder prevenirlas. También tiene otras funciones metabólicas, tróficas, que lo vamos a explicar más adelante. La microbiota intestinal se va a componer de varias especies de microorganismos, como virus, como parásitos, hongos y bacterias. Desde hace mucho tiempo atrás, el hombre tomó a la bacteria como un gran enemigo y ha estado en constante guerra combatiéndolas con el desarrollo de diferentes antibióticos que cada vez han sido más sofisticados. Pero en la actualidad, gracias a la ciencia, ya no la ve como un enemigo, sino más bien como una gran aliada para poder preservar la salud. Siguiente. Taxonómicamente, las bacterias se van a clasificar en filo, en clase, en orden, en familia, en género y actualmente ya se habla de especies. En el estudio de Eckburg, realizaron un análisis metagenómico para poder determinar que la comunidad microbiana intestinal consta de 6 filos principalmente. Dentro de ellas tenemos a las actinobacterias, firmicutes, bacteroidetes, proteobacterias, fusobacterias y verrucomicrobia. Siguiente, por favor. Eh, en la imagen podemos apreciar esta clasificación, donde los firmicutes y los bacteroidetes son los filos que representan el 90% de la microbiota intestinal. Cabe mencionar que la relación entre estos firmicutes y bacteroidetes va a ser un parámetro importante para reflejar el trastorno de la microbiota intestinal. El filo de actinobacterias es proporcionalmente menos abundante, pero entre los que resaltan están el género Bifidobacterium. Por otro lado, el filo Firmicutes está compuesto por más de 200 géneros diferentes, pero siendo el Clostridium el que representa el 95% de este. Siguiente. La microbiota intestinal de cada ser humano se forma en los primeros años de vida y la composición de esta depende de algunos factores, como factores de transición infantil y factores externos como el uso de antibióticos. Siguiente. Dentro de los factores infantiles podemos mencionar a la fecha gestacional de nacimiento. Según los estudios, demuestran que los bebés prematuros muestran una mayor colonización de bacterias potencialmente patógenas a comparación de los bebés
nacidos a término. Y esto es debido a que su microbiota se ve desafiada por una inmadurez de los órganos, factores ambientales como el uso de antibióticos, el tiempo de hospitalización y la alimentación enteral que reciben. Otro factor importante son los métodos de alimentación con leche. Según cómo son amamantados los bebés, los que son amamantados tienen una microbiota intestinal más beneficiosa, con una mayor riqueza y diversidad versus los que son alimentados con fórmula maternizada. Otro factor importante también es el tipo de parto. Según los estudios, los bebés nacidos por parto vaginal adquieren una composición de microbiota que se asemeja a la microbiota vaginal de la madre versus a los que son por cesárea, ya que estos adquieren bacterias derivadas del entorno y de la piel de la madre. Siguiente. Otro factor también importante es el periodo de destete, es la introducción de los alimentos. Si son ricos en fibra y carbohidratos, va a tener un aumento en firmicutes y protevela versus los que son alimentados con fibra y proteínas, que van a tener un aumento de bacteriolidetas. Esta microbiota intestinal personal y saludable permanece relativamente estable en la vida adulta, pero va a tener diferencias en su composición según el individuo, según su índice de masa corporal, según la frecuencia de ejercicio que realiza, su estilo de vida y sus hábitos de alimentación. Siguiente. Gran cantidad de investigaciones han producido evidencia de que el trastorno de la microbiota intestinal y sus metabolitos desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la homeostasis intestinal del huésped e influyen en el desarrollo de muchas enfermedades, incluidas las neurogenerativas, las metabólicas, las gastrointestinales y las enfermedades cardiovasculares de las cuales vamos a seguir detallando. Siguiente. Como siguiente punto a abordar, vamos a hablar acerca de las funciones principales atribuidas a la microbiota intestinal. Estas se van a clasificar en metabólicas, de protección y tróficas. Siguiente. En cuanto a la función metabólica, la microbiota intestinal va a ser capaz de fermentar hidratos de carbono complejos. Como producto se tienen a los ácidos grasos de cadena corta, como acetato, butirato, propionato, que van a ser fuente de energía para los enterocitos y también se cree que pueden desempeñar una función de barrera intestinal. Siguiente punto es la transformación de compuestos dietéticos inactivos en moléculas bioactivas. Un ejemplo de ello sería las isoflavonas de la soya, como la daidzeína, que puede convertirse gracias a la microbiota a una molécula bioactiva llamada equol. Esta molécula equol está relacionado a prevenir enfermedades cardiovasculares porque va a tener un efecto antiheterogénico. Siguiente punto es la síntesis de vitaminas, como la vitamina K, la B12, la biotina, el ácido pantoténico y también el ácido fólico. Por otro lado, también va a participar en la absorción de iones, calcio, magnesio, hierro, a nivel del colon, ¿no? Ahora, también la microbiota intestinal va a generar compuestos potencialmente tóxicos. Por ejemplo, tenemos al amoníaco, al amonio, a los indoles, a los tioles también. Y un ejemplo de ello relacionado al tema que estamos abordando sería la formación de N-óxido de trimetilamina, cuyo inicio va a ser la ingesta de colina y carnitina. Y este producto final va a tener una relación con las enfermedades cardiovasculares porque es capaz de generar una aterosclerosis. Siguiente, por favor. En cuanto a la función de protección, tenemos el efecto de barrera, el cual quiere decir que la microbiota intestinal es capaz de producir microorganismos antibacterianos llamados bacteriocinas, con la finalidad de impedir que las bacterias que son patógenas colonicen el intestino. Por otro lado, también la microbiota participa en el desarrollo del sistema inmunitario adaptativo. Esto es desde el nacimiento, porque van a haber interacciones entre los microorganismos, entre las células epiteliales, los tejidos linfoides, y esto va a generar un constante recambio digamos, mecanismos locales y sistémicos a nivel del sistema inmune. También participa en la regulación del sistema inmune, entrenando a nuestro organismo a poder diferenciar a las bacterias que son simbiontes de las bacterias que son patógenas. Siguiente, por favor.
En cuanto a la función trófica, específicamente nos referimos a los ácidos grasos de cadena corta que van a tener un efecto trófico al poder controlar la proliferación y diferenciación de las células epiteliales. También la microbiota intestinal va a actuar sobre las vellosidades intestinales porque va a aumentar la densidad capilar de estas. Y por último, también va a participar en la modulación de la motilidad intestinal. Eso sería todo en relación a las funciones. Para continuar con el tema de microbiota y vamos a continuar con los mecanismos biológicos por los que la microbiota va a contribuir al desarrollo de la arteriosclerosis. Siguiente, por favor. Uno de los mecanismos que contamos es la producción del TMAO, ¿no? Que viene a ser la trimetilamina N-óxido, que va a ser producida a partir de los alimentos. Luego estos alimentos van a pasar al colon y van a producir una trimetilamina y ya en el hígado va a pasar una nueva reacción y lo va a convertir en trimetilamina N-óxido. Este TMAO va a ser un potente productor de enfermedades cardiovasculares, ¿no? También vamos a aumentar el calcio sérico en la activación para que pueda haber una trombosis intraarteriales. Vamos a tener también problemas cardiovasculares. Y entonces toda esta producción de TMAO va a producir un riesgo latente, ¿no? Cuando la microbiota no está bien adecuada. Eh, Vamos a pasar al siguiente, por favor. En el segundo mecanismo tenemos los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos van a producir un beneficio a nivel de microbiota, dándole a nuestro organismo, pues, ayudando con el tema de la barra intestinal. Nos va a ayudar también sobre la mejora de la insulina, va a ayudar a que digamos que va a producir menos azúcar en sangre, el control de la diabetes. Esto también de acuerdo con el mecanismo de la microbiota. El siguiente, por favor. Tenemos los ácidos biliares. En este caso también los ácidos biliares van a estar de la mano con la microbiota. Aquí hay dos mecanismos. El primer mecanismo que puede ser beneficioso para nosotros para evitar los problemas cardiovasculares. Y también hay otro de cuando tenemos una sobreproducción de ácidos biliares. Esto va a producir el daño de membrana celular, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre un balance, un equilibrio entre estos ácidos biliares y lo que se produce en el tema de la microbiota. Y todo esto se va a sintetizar en el hígado a partir del colesterol. Siguiente, por favor. Y el último mecanismo es sobre la microbiota y el sistema central, ¿no? Perdón, es la capa intestinal. En cómo va a coadyuvar la microbiota en su papel de mantenimiento y la integridad de la barrera intestinal, ayudando a impedir la absorción de ácidos grasos y así evitar los problemas cardiovasculares. La siguiente, por favor. Aquí también tenemos un tema de la parte endocrina, lo que está ligado al tema del estrés, al tema del cortisol, donde la microbiota está relacionada con el cerebro, intestino, cerebro y microbiota, y que van a contactar mediante el sistema nervioso, ¿no? Donde cuando va a haber una producción de muy poca de la microbiota o muy pobre, va a alterar. Y hay estudios donde las personas que tienen una mala alimentación o tienen riesgo de enfermedades cardiovasculares tienen el tema de la ansiedad, la depresión y el estrés en un nivel muy alto a comparación de personas sanas. Ahora les voy a dar pase a mi compañera para que continúe con el tema. Sí,
Muy bien, buenas noches, estimado docente y compañeros en general. Bien, vamos a continuar con la ponencia de papel de microbiota intestinal en enfermedades cardiovasculares. Algo hay que tener en cuenta es que cuando la microbiota intestinal está en un estado saludable, en este caso, existen 7 tipos de bacterias. Los más importantes son los bacteroides, los firmicutes, los cianobacterias, el actinobacters o también actinobacterias, ¿no? También están dentro de estos los verrucomicrobias, fusobacterius y las protobacterios, ¿no? Entonces, estas bacterias que lógicamente están saludables, pueden tener diversos cambios dependiendo del estilo de vida del ser vivo del paciente, ¿no? Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, en la imagen donde estamos evidenciando, hay estudios que cuando hay una alteración presente a nivel de la flora intestinal, pues se va a ver mayor producción o también conocido traslocación de diversas endotoxinas. Cuando hablamos esta parte de endotoxinas, pues estamos hablando de diferentes agentes microbianos que pueden alterar, en este caso, el sentido de los metabolitos, más que todo en el torrente sanguíneo, como estamos evidenciando en la imagen, sí, que entran, en este caso, dentro de la circulación sistémica de la sangre, ¿no? Dándose así también pues una base constante de una inflamación más que todo, ¿no? Y también puede ocurrir la presencia, como mencionó mi compañera, de las LPS, también conocido como las lipopolisacáridos bacterias circulantes, ¿no? En este caso, también pueden existir el riesgo de presentar algunas enfermedades cardiovasculares, como estamos observando ahí, ¿sí? Y que estas enfermedades también pueden ocurrir también enfermedades crónicas o también conocido enfermedades diabéticas, ¿no? Recordando que todo esto es un proceso más que altera en pacientes con sobrepeso y obesidad y sin embargo en pacientes con presencia de diabetes, ¿no? Ok, en este caso también podemos dar en cuenta en esta imagen, pues que la reacción del trimetelamina N-óxido, en este caso, puede ser producto aterogénico, ¿no? Propiamente de la dieta alta en proteínas, en este caso puede ser las carnes rojas, justamente porque sabemos que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, entonces una parte nitrogenada también podría participar en esta parte del trimetilamina N-óxido, donde puede afectar en algunos pacientes, ¿no? También en este caso el consumo muy alto en algunos mariscos, pero más que todo, sobre todo en aquellos alimentos que son concentrados de pigmentaciones rojas, que pueden tener también un gran aporte de L-carnitina, ¿no? A ver, la siguiente imagen, por favor, para poder ahí está. En la siguiente imagen, pues en estudio hemos encontrado pues que existe una evidencia entre el consumo de carnes rojas y procesadas en el daño cardiovascular, donde lógicamente están presentes los ácidos grasos saturados que elevan, en este caso, a nivel sanguíneo la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Y pues al estar en un medio de estrés oxidado podría alterar y conllevar a un futuro a un problema de aterosclerosis. De todas maneras, en este caso nuevamente estamos mencionando la L-carnitina, que también la L-carnitina no solamente podríamos encontrarlo en las carnes rojas, sino también en los en las bebidas energéticas como el Red Bull, como otros energizantes, ¿verdad? ¿No? Que a su mismo se añade no solamente la cafeína, sino también la carnitina y también, por decirlo así, también algunos alimentos con mayores cantidades de dosis de sodio, como también mayores cantidades de algunos preservantes, recordando que el sodio retienen en este caso que el alimento pues no se altere, ¿no? No llegue a tener alguna descomposición. Pero también evidentemente los daños cardiovasculares pues se relacionan justamente por el aporte de sodio que elevan en este caso los niveles de ROX, ¿no? En este caso sabemos que son la reactiva de oxígeno, que pueden ocurrir y pueden ocurrir también un menor efecto vasodilatador en este caso de
No, pues no. Y también ratio elastina y colágeno. Pues en este caso lo que va a conllevar en ambos no solamente un problema aterosclerosis, ¿no? Sino también una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces esto también de la microbiota intestinal es importante y que a la par va en relación con los daños cardiovasculares. Ujú. El siguiente, por favor. Muy bien. Bien, siguiendo con el siguiente el tema que continúa, vamos a hablar sobre las intervenciones terapéuticas. La mejora de la microbiota intestinal ayudaría a prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Siguiente. Entonces, a medida que los conocimientos se incrementan, hay más estudios sobre la microbiota intestinal y su probable papel en las enfermedades cardiovasculares, como ya lo he mencionado, el microbioma intestinal se va perfilando como un importante objetivo potencial de intervención entre los pacientes con enfermedad cardiovascular para mejorar los resultados clínicos. Entonces, las actuales propuestas de intervenciones terapéuticas van a estar dirigidas a la restauración de esta barrera intestinal y a la mejora de la microbiota intestinal. Siguiente. Entonces, dentro de las primeras intervenciones tenemos a las medidas dietéticas y de ejercicio físico. Estudios han encontrado que las terapias dietéticas pueden reducir de forma significativa el riesgo cardiovascular como consecuencia de su afectación en el microbioma intestinal. Entonces, existen diferentes componentes en los alimentos como los carotenoides, los flavonoides, los polifenoles, que ocasionan disminución del proceso inflamatorio crónico en estos pacientes, disminuyen la citotoxicidad, disminuyen el estrés oxidativo, disminuyen las medidas o las cadenas proinflamatorias de las citoquinas, ¿no? Y por lo tanto van a dar como consecuencia una medida de prevención de protección contra los eventos cardiovasculares. Siguiente. Hay estudios, este fue un estudio del año 2012, ¿no? En donde se evaluó precisamente a unos ratones que los convirtieron en obesos, los indujeron a la obesidad, ¿no? Con una dieta alta en grasas y luego les hicieron disminuir el 20% de su peso. Entonces, al reducir el peso con una dieta baja en grasa, se observó que hubo un cambio en el microbioma intestinal de estos ratones, ¿no? Y ocasionó así de que disminuya, por lo tanto, los niveles de leptina y por lo tanto disminuyó la inflamación en estos pacientes y como consecuencia disminuyó los eventos cardiovasculares, ¿no? Estos son modelos de ratones que son propensos a aterosclerosis. Entonces, ellos propusieron este esquema en donde la composición de la dieta va a afectar a la microbiota intestinal, va a afectar a la grasa corporal, eso va a llevar a inflamación y por lo tanto el aumento de la grasa corporal lleva al aumento de leptina. Este aumento de leptina con este proceso inflamatorio ocasiona también una alteración en la producción de la mucina a nivel intestinal y eso altera también a la microbiota intestinal. Entonces se forma un círculo vicioso en donde el paciente o la persona va a estar propensa aparentemente a eventos cardiovasculares. Siguiente. Entonces, ¿qué dieta sería la más adecuada como para disminuir este riesgo cardiovascular? Existen, como sabemos, numerosas propuestas de dietas, pero la más estudiada es justamente esta, la dieta mediterránea, ¿no? Este es un estudio que se hizo, una cohorte prospectiva de 7 años de seguimiento, donde se evaluó a personas, ¿no? Que llevaban esta dieta mediterránea, ¿no? Y se vio de que al seguimiento de los 7 años había una disminución de los eventos cardiovasculares secundarios en estos pacientes. Y estos hallazgos o estos resultados se vio mucho más reflejado en los pacientes varones, que como sabemos los varones tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces estos varones que llevaron una dieta mediterránea, a los 7 años de seguimiento, pues se vio una disminución de estos eventos cardiovasculares secundarios siguiendo la dieta mediterránea. Siguiente. Hay unos compuestos que se llaman antocianinas, ¿no? Que es un grupo de flavonoides que se encuentran comúnmente en las frutas, verduras, granos, ¿no? Incluso también en el vino tinto. Van a desempeñar aparentemente un papel protector contra la aterosclerosis después de que estos son transformados, a nivel intestinal por la microbiota intestinal a varios metabolitos, ¿no? Y como consecuencia va a ocasionar que se aumente la producción de ácidos grasos de cadena corta y con ello también
se van a producir ciertos metabolitos que como consecuencia van a disminuir el daño en la estructura intestinal, ¿no? Estos alimentos son característicos porque tienen el pigmento de color rojo, púrpura o azul, ¿no? Son hidrosolubles y son ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Siguiente. En el ejercicio físico se ha visto que también afecta a la microbiota intestinal, ¿no? Incluso aquí este es un estudio en donde nos menciona, ¿no? Que hay diferentes tipos de ejercicios, sobre todo el ejercicio de alta intensidad, ayudaría a aumentar la proporción de bacteroides con firmicutes, ¿no? Entonces ayudaría a mejorar la microbiota intestinal y por lo tanto en consecuencia también disminuiría los eventos cardiovasculares en pacientes que siguen este régimen de ejercicio físico. Siguiente. Otra forma de intervención es la dieta con oligo o di o monosacáridos de baja fermentación y los polioles. Aquí se incluyen carbohidratos de cadena corta y alcoholes de azúcar que tienen una absorción deficiente del intestino delgado debido a su actividad osmótica y por lo tanto van a experimentar una fermentación rápida por la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, los estudios han demostrado sus posibles efectos terapéuticos en las enfermedades que están asociadas a la alteración de la permeabilidad intestinal, ¿no? Como, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una sensibilidad al gluten, no celíaca, el síndrome de colon irritable, ¿no? Entonces, estos hallazgos también sugieren que podrían tener efectos favorables en el control de las dislipidemias y, por lo tanto, también en la aterosclerosis, ¿no? Y esto justamente también se encuentra en investigación. Siguiente. Así, por ejemplo, aquí tenemos este estudio, ¿no? En donde se dio a pacientes una dieta rica en alimentos fermentados, ¿no? Y se evaluó las consecuencias en cuanto a la presión arterial, en el desarrollo de diabetes, de síndrome metabólico, ¿no? Entonces, en este estudio es una revisión sistemática de metaanálisis que fue reportado para el 2020, ¿ya? Y lo que se vio es que la leche fermentada se asoció a disminución del riesgo de accidente cerebrovascular, de cardiopatía isquémica, de mortalidad cardiovascular. También la ingesta de yogur se asoció con la reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y también con la disminución del riesgo de síndrome metabólico. Siguiente. En cuanto a la dieta rica en fibra, o también llamados los prebióticos van a ser fibras, usualmente oligosacáridos, que se fermentan de forma selectiva. En su mayoría son por los géneros Lactobacilli y Bifidobacteria, ¿no? Y ejercen cambios tanto en la composición como en la función de la microflora gastrointestinal. Entonces, se ha visto que la ingesta de cereales integrales se ha asociado de forma inversa al desarrollo de síndrome metabólico y a la mortalidad cardiovascular, incluso independientemente del estilo de vida y de los factores demográficos y dietéticos que lleva el paciente. Siguiente. Este es un estudio en donde se observó que una dieta alta en fibra, ¿no? Y también la suplementación con acetato disminuyó la presión arterial sistólica, disminuyó la presión arterial diastólica y también disminuyó la fibrosis a nivel renal. Siguiente. ¿No? Aquí se puede ver que principalmente cuando se suplementa con acetato es cuando hay una disminución de la fibrosis renal, a nivel renal. Siguiente. Respecto a los probióticos, estos son microorganismos viables que tienen actividad biológica y son seguros, ¿no? Predominantemente son lactobacilos y bifidobacterias que mejoran el equilibrio microbiano en el intestino, ¿no? Y van a ejercer así efectos positivos para la salud cuando se administran en cantidades adecuadas. Estos probióticos parecen ser agentes protectores prometedores, ¿no? Especialmente en lo que respecta a la profilaxis de la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Siguiente. Entonces, las funciones de los probióticos es justamente la producción de los ácidos grasos de cadena corta y estos van a actuar a nivel de las proteínas G, sus receptores de proteína G, y como consecuencia va a haber un aumento de la producción del péptido IgG, de GLP-1, y por lo tanto esto van a llevar a un aumento de la saciedad, ¿no? También van a tener efectos a nivel del hígado, a nivel del músculo, en donde va a aumentar la sensibilidad a la insulina, va a disminuir la acumulación lipídica, y también en el tejido adiposo va a disminuir la lipólisis y va a aumentar la captación de los ácidos grasos libres. Siguiente. Este es un estudio en donde se administró
este probiótico, Akkermansia mucinifila, ¿no? En donde se evalúa esta administración de este probiótico en ratones, pues, que son propensos a la aterosclerosis, este modelo con ratones que son deficientes de la ApoE. Y se encontró que precisamente al administrar este probiótico, pues disminuía la endotoxinemia, disminuía los eventos cardiovasculares, disminuía también la progresión de la placa ateromatosa en estos ratones. Siguiente. Este es un estudio de los efectos de los probióticos en pacientes con hipertensión. Es una revisión sistemática con metaanálisis en donde se observa también la eficacia del uso de los probióticos para disminuir la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, ¿no? Este es un network metaanálisis en donde aquí valoran diferentes suplementos nutricionales, ¿no? Para disminuir el riesgo cardiovascular, encontrando que los probióticos son aquellos que tienen la mejor, o es la intervención que logra un mejor control de las glucosas basales, un mejor control de la insulina basal y también del OMA-IR. Y si es que el probiótico se asocia a omega 3, se vio de que mejora también el perfil de colesterol. Siguiente. Respecto al trasplante de la microbiota fecal, se trata de restaurar la microbiota o la microflora intestinal funcional sana mediante la administración de una solución fecal de un donante en el tracto intestinal del receptor. Este procedimiento o esta intervención fue aprobada por la FDA, pero y la infección por Clostridium difficile, ¿no? Recurrente y refractaria. Pero actualmente se está viendo sus posibles aplicaciones en trastornos gastrointestinales y extragastrointestinales, ¿no? Pero la evidencia aún es limitada. Siguiente. Entonces, la evidencia del trasplante de microbiota intestinal o de microbiota fecal aún está en estudios y se espera pues resultados prometedores, ¿no? Para su afectación en los eventos cardiovasculares. Como conclusión entonces del presente trabajo es que se ha identificado 3 funciones principales de la microbiota intestinal, ¿no? Como es la metabólica, la trófica y de protección. Las comunidades microbianas que residen en el tracto intestinal representan un filtro así metabólico clave en nuestra dieta, ya que pueden convertir los nutrientes comunes en metabolitos con efectos concretos, en este caso efectos a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Los componentes de la dieta pueden alterar la composición de la microbiota intestinal o pueden también transformarse en metabolitos, ¿no? Que retrasarían o acelerarían el desarrollo de la aterosclerosis. Y a medida que crecen los conocimientos sobre el microbioma intestinal y su papel en las enfermedades cardiovasculares, entonces la microbiota intestinal se está perfilando como un importante objetivo de intervención entre los pacientes con enfermedad cardiovascular para poder mejorar los resultados clínicos. Eso sería la presentación del tema número 4. Buenas noches, profesor.